Venezuela en resistencia, guerra eléctrica, nueva fase del asedio. Seguimos desarrollando nuestra jugada crítica de hoy. Referíamos algo muy importante, el marco de interpretación. No perdamos de vista el escenario, el contexto sociopolítico en el cual se sucede este hecho de apagón generalizado, de sabotaje a la red eléctrica. Al menos vayamos a la secuencia iniciada a principios de este año 2019. Primero se desató una feroz campaña mediática y política de deslegitimación del triunfo del presidente Nicolás Maduro para un segundo periodo constitucional en las elecciones del pasado 20 de mayo. Y por ende, una campaña para desconocer el acto de asunción formal pautado para el 10 de enero de este año. Ese hecho finalmente fue derrotado con la asistencia a la ceremonia de investidura en Caracas de más de 90 delegaciones de distintos países y organizaciones del mundo. Siguió la autoproclamación del diputado opositor Juan Guaidó el 23 de enero, en una plaza pública capitalina y en clara violación de la legislación venezolana vigente y del derecho público internacional. Hasta la fecha el parlamentario de la Asamblea Nacional en desacato era tan desconocido que algunos ni alcanzaban a pronunciar bien su apellido. Luego vino una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el sábado 26 de enero en la ciudad de Nueva York y a solicitud del gobierno de Estados Unidos. Venezuela se anotó otro triunfo con una correlación de fuerzas mayoritariamente a favor de respetar la soberanía nacional y dirimir las diferencias internas por la vía del diálogo y sin intromisión. En una segunda oportunidad, en febrero, Rusia y China vetaron otro intento estadounidense en el Consejo de Seguridad de ingerir en asuntos exclusivamente venezolanos. Después, el 23 de febrero se presentó como fecha clave para el ingreso de una supuesta ayuda humanitaria a través de la frontera compartida con Colombia y Brasil, junto a un show de artistas que significó la fachada blanda de una intervención militar extranjera. Autoridades y pueblo impidieron tal entrada por la fuerza. Ante el nuevo fracaso, Guaidó salió por la frontera al lado colombiano y horas más tarde se reunió en Bogotá con miembros del autodenominado Grupo de Lima y después de forma redundante fue a visitar en sus países a varios de esos mismos presidentes. Seguimos junto a nuestros invitados, Marco Teruggi, escritor, sociólogo, analista argentino radicado en Venezuela desde hace varios años, profesor Fernando Giuliani, psicólogo social venezolano y docente universitario. Marco, escuchábamos una secuencia de hechos, decíamos una peligrosa seguidilla de acontecimientos que se han dado en este 2019 y que nos dan ese marco de interpretación. Sí, yo creo que siempre es importante situar y ver, digamos, cómo han abierto un escenario que por el momento plantean como trancado. O sea, desde que empezó esto, no plantean vía posible de negociación. Y creo que esto es claro, digamos, ¿no? Y plantean una situación que no pueden resolver. Y creo que esto también agrega al análisis. O sea, vos podés construir una correlación de fuerza en redes sociales. Vos podés decir que Guaidó es el presidente, podés decir que el 90% de este país lo apoya, podés decir que Maduro es lo peor que pasó en la historia de Venezuela y América Latina. Ahora, en lo concreto, para sacar a Nicolás Maduro del poder necesitas una acción de fuerza, un vector, un vehículo, una herramienta. Eso que debería ser la Fuerza Armada, según el plan A, por lo menos así pareciera, no se dio. Debería ser el pueblo sublevado, no se dio. Entonces empezamos a entrar en un escenario donde uno se pregunta, ¿realmente tenían previsto lo que está pasando? Dos, si no lo tenían previsto y tampoco tienen mucho acuerdo internamente, ¿cómo están pensando operar para ir, digamos, resolviendo sus problemas en el camino? Digo, agarremos una señal. Ayer el New York Times saca un artículo diciendo que los camiones que había quemado el gobierno venezolano, en realidad los quemó la derecha. ¿Por qué sacan ese artículo? Cuando ya medios como Telesur lo habían advertido. Eso nosotros lo habíamos contado porque no había que estar ahí para verlo, simplemente, ¿no? ¿Por qué de repente sacan eso? Bueno, porque evidentemente adentro de Estados Unidos hay una línea que no está de acuerdo con la escalada intervencionista, que creo que también explica por qué están como mucho más cautos, ¿no? Abrams está como yo, intervención militar, jamás pensaría una cosa similar. Por lo tanto, están operando por abajo. Y yo creo que estamos entrando en un escenario cada vez más complejo, porque Guaidó, yo creo que se le está enfriando el escenario, digamos, volvió, no pasó nada, habló, no anunció nada. Ayer hizo un discurso, digamos, en tipo emotivo, a mí me duele lo que le duele a la gente, pero sigue sin decir algo contundente. Y tal vez uno podría pensar que lo que están buscando es el hecho que termine de legitimar una acción de fuerza. Pero en ese contexto, la Venezuela que resiste, ¿no? La que apuesta al golpe y a la intervención y al desconocimiento del gobierno legítimo, ¿suma más victorias que fracasos o viceversa? Sí, pero con un daño en el recorrido, digamos. O sea, lo del apagón no logra el objetivo que estaba buscando, pero genera, digamos, toda una secuela de daños en muchísima gente, digamos. Y creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, digamos. La estrategia del desgaste creo que está muy presente. Desgaste en físico, emotivo, psíquico, digamos, la situación de tensión que se vivió en todo el país, digamos, fue inmensa. Entonces, a medida que van ensayando, que van, digamos, dando tácticas que no terminan de darle su resultado,
eso va dejando, digamos, una inmensa fractura social. Entonces, yo creo que está el chavismo, que está planteando, digamos, una defensa activa del proceso revolucionario, la base social de la derecha que está, digamos, enceguecida viendo cómo destruye al chavismo, y hay todo un sector de la sociedad que está, digamos, padeciendo esto, razonando, intuyendo lo que está pasando, pero en lo concreto, inmediato, le está recayendo encima, y creo que eso, digamos, por eso es un ataque criminal, digamos, porque toma a la población como rehén. Hay quien intuye lo que está pasando, perdón que haya interrumpido esa última frase, Marco. Quiero preguntarle al profesor Giuliani, en este cortito tiempo que nos queda, usted nos decía, la conducta y la actitud nos dan una clave. ¿En qué sentido? Bueno, digamos que lo que son los imaginarios sociales o las representaciones sociales, es el modo como nosotros organizamos todo lo que pensamos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con nuestra interacción social. Pero esos pensamientos no están solos, están siempre, digamos, adheridos o consustanciados con modos de sentir que son a favor o en contra de determinados objetos de esos imaginarios. Vamos a ponerlo bien claro. Por ejemplo, la representación social o los imaginarios sociales que opositores, niní y chavistas tienen en torno al gobierno, por ejemplo. Bueno, eso tiene unos contenidos, unas estructuras muy concretas en unos y en otros. Entonces, los aspectos afectivos aquí juegan un importante papel. ¿Por qué? Porque en la medida de que la emocionalidad que hay en la base de uno u otro tenga mucho más que ver, por ejemplo, con la esperanza, tenga mucho más que ver con la construcción, por ejemplo, de una viabilidad futura, o tenga mucho más que ver con una perspectiva que requiera que algo se acabe, y eso se circunscribe exclusivamente a eso, como pasa con el imaginario de la oposición, entonces vamos a tener allí actitudes totalmente sesgadas o totalmente, no quiero decir totalmente gobernadas, porque no somos autómatas nunca, ¿no? Pero bajo un importante control emocional. ¿Qué ocurre allí? Que vamos a aceptar todo lo que sea a favor de lo que pienso y voy a negar todo aquello que se contraponga. ¿Por qué? Porque hay un delicado equilibrio allí para mantener la sensación de consustanciación, la sensación de congruencia afectiva. ¿Qué significa esto? Bueno, que pareciera que en la oposición, por ejemplo, se da ese fenómeno, es decir, elementos que no parecieran resistir mayor análisis, inclusive a favor de sus propios intereses, donde uno dice esto no pareciera tener viabilidad, son de todas maneras o defendidas, o la otra conducta que vemos siempre, el silencio. Es decir, tú no ves que haya una respuesta como lo que acaba de pasar ahora, que publica el New York Times, una cosa contundente que ya había sido alertado. Sin embargo, no hay desde la oposición ni una sola voz que sea capaz, no digo yo de rectificar, pero de arrojar al menos una reflexión crítica sobre eso. Entonces, claro, esa predominancia emocional centrada exclusivamente, cuyo único objetivo fundamental es que el chavismo se acabe, parece ser lo predominante en esto, ¿no? Tal vez tampoco haya una opinión respecto de esto. Forbes sugiere que Washington ordenó ciberataque contra Venezuela. Es Caleb Litaru, colaborador de la revista Forbes, columnista de inteligencia artificial y Big Data, quien asegura que interrumpir suministros de energía y agua, perturbar patrones de tráfico, desacelerar o interferir el acceso a Internet, causando caotización de las cotidianidades y hasta de centrales nucleares, son todos tópicos cada vez más discutidos en las comunidades de seguridad nacional estadounidense como tácticas legítimas y legales para socavar un estado foráneo. Estoy citando lo que dice en Forbes, pero tal vez lo que explicaba el profesor es lo que justifica que cierto sector de la población, aún viendo que es Forbes quien lo publica, quien lo sugiere, no lo crea y simplemente deslegitime o haga a un lado un argumento como ese. Marco, ¿vendrán nuevos frentes de guerra? Creo que sí, y creo que hay que estar muy atento y pensar siempre cómo hacemos para ir desmontando las matrices, ¿no? Lo que agrega en este artículo de Forbes es que, por ejemplo, el ataque cibernético no deja casi rastros. Entonces te deja siempre el lugar a, bueno, ¿de dónde está la prueba? Bueno, la prueba es que es tan complejo demostrarlo y explicarlo que tenés que dar esa pelea por el sentido, y es una pelea por la credibilidad. Por eso creo que hay que utilizar también, digamos, opiniones de gente que no es favorable al chavismo, pero que está dando elementos concretos para el análisis, intentar bajar al nivel de sentido común y ampliar el convencimiento. O sea, acá nosotros no tenemos que hablar a los que están pensando desde la trinchera. Tenemos que ver cómo salimos a ampliar. Yo tengo la hipótesis que hay un sector de la sociedad, producto de tantos años, que es, te diría, imposible convencerlo. O sea, todo lo que está diciendo es mentira.
por ejemplo, vos subís una foto de la movilización del sábado del chavismo y es un montaje. Es Photoshop, un burdo es de otro montaje. año, o sea, ya es impermeable a todo tipo de razonamiento, pero hay un sector que no. Y ese sector necesita, quiere o creo que se le puede proporcionar estas herramientas de análisis y después respuestas concretas. Yo creo que la mejor respuesta hoy, más allá de la cuestión comunicacional, es que el gobierno esté distribuyendo agua, alimentos, plantas eléctricas, que se vea una gobernanza sobre el territorio para que la gente diga, bueno, está bien. Es una situación muy compleja, veo que están acá con nosotros peleando para restablecer el sistema. Giuliani, Teruggi, gracias por estar acá. Perdón. Agregue. No, muy Tiene unos rápidamente, segundos, sí. que yo creo que debe haber un bombardeo. Comunicacional de parte también del gobierno, donde la verdad de toda esta cosa tan difícil sea lo que esté en primer plano. Muchísimas gracias a ambos. Siempre bienvenidos a La Jugada Crítica. Hasta pronto.